Bueno, pues vamos a leer algo y el domingo pasado hice una pequeña introducción, pero no compartí el mensaje en su totalidad. Y está en el Salmo 2. Es un salmo que seguramente lo habéis leído, lo habéis meditado. Yo este salmo lo he meditado, lo he leído muchas veces, me ha sido de mucha bendición. Y compartí el domingo en relación al mensaje de Navidad. ¿Os acordáis que los magos pues vinieron de Oriente y ofrecieron al Señor oro, incienso, mirra? Vieron la estrella, ¿no?, que se movía hacia Belén, y vieron a Jesús allí en el pesebre, ¿no? Y vemos otro relato, ¿no? Hay muchos relatos ahí. Otro de los relatos es que vemos a Herodes, que se preocupó porque él era el rey y no quería que otro gobernaría sobre él, ¿no? Entonces, claro, él quiso matar a Jesús, ¿no? Y conocemos la historia sangrienta de la muerte de los niños, ¿no? Y sin embargo el Señor les libró, ¿no?, a los magos, porque tuvieron una revelación y fueron por otro camino del que no habían venido. Bueno, ahí vemos que cuando Jesús ya vino a la tierra ya había un complot contra el Mesías, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos que hay constantes guerras, ¿no?, contra el pueblo de Dios. Sobre todo cuando el pueblo de Dios se avivaba en la fe, empezaba a andar en los caminos del Señor, enseguida surgían los enemigos, ¿no? Enseguida surgían los competidores, aquellos que no querían que Israel prevalecería y marcharía hacia adelante y que sobre todo el plan de Dios se cumpliese. Estaba ya profetizado en Génesis 3 que el diablo, la serpiente, iba a herir a la simiente en el calcañar. Pero sin embargo dice que el diablo sería herido en la cabeza, herido de muerte. Es la primera profecía del Mesías que habla del sufrimiento que él iba a tener, pero que sin embargo él se iba a levantar vencedor. Y bueno, cuando luego vamos a leer, la realidad es que la Biblia habla de que hay dos reinos, no hay muchos reinos en este mundo. Sí que hay muchos reinos naturales, pero solamente hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y más especialmente vemos en el Nuevo Testamento que estos dos reinos hay una guerra de estos dos reinos. En el Antiguo Testamento lo vemos, sobre todo la oración de Daniel, cuando Daniel clamó en ayuno y oración delante de Dios. Y Dios le dijo que iba a responder y que iba a dar la victoria. El rey Ezequías fue un rey que siempre me llama la atención, que cuando él se dispuso a buscar a Dios, el competidor, el Senaquerib, rey, se vino contra él, porque no quería que el plan de Dios seguiría hacia adelante. Entonces nosotros estamos inmersos en una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual se ve muy especialmente en el Nuevo Testamento. Pero vamos a leer el Salmo 2, es un salmo profético que nos habla de esa batalla, de esa guerra espiritual, y nos habla del Señor también. Y nos habla proféticamente de su venida y de su victoria total contra todos los enemigos. Pero mientras no viene la victoria total de nuestro Señor Jesús, hay una batalla. Y en todas las batallas hay pérdidas. Y especialmente hoy en día vemos que muchos hermanos entregan su vida por causa de la fe. Pero para ellos no es una pérdida, porque vemos en Apocalipsis que ellos están esperando la redención, los que han entregado sus vidas. Vemos ahí en Apocalipsis que tienen un premio especial, aquellos que han dado su vida por la fe.
Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, el Jesús, diciendo, no queremos sus ligaduras, rompamos sus ligaduras, no queremos que Él gobierne sobre nosotros, echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que mora en los cielos, Dios se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, escuchad, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, y servir a Dios con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bueno, es un salmo mesiánico que primeramente profetiza la venida del Mesías y profetiza también el gobierno de un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en este salmo hay como diferentes escenas, ¿no?, proféticas, que nos habla de todos los acontecimientos que han venido pasando, pasarán hasta concluir el fin de los tiempos. Porque todo esto se acaba, hay un final para la tierra y hay un propósito de Dios también, para que se concluya lo que Dios ha prometido y dicho en la palabra profética que leemos, ¿no? Una de las escenas es, del 1 al 3, es que se oponen, ¿no? Los gobiernos se oponen, los pueblos piensan cosas vanas, la gente se enfrenta al Evangelio, no quieren saber nada e incluso son hostiles y rebeldes al mensaje del Evangelio y al mensaje del ungido de Dios, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Podríamos decir que siempre ha habido un complot, porque claro, el reino de las tinieblas va en contra del reino de la luz y hay una lucha espiritual, ¿no? Siempre hay un complot. El diablo extiende sus tentáculos, sus maquinaciones, sus estrategias para destruir la Iglesia, el plan de Dios. Y eso es evidente. Lo sabemos, pero vamos a recordarlo porque esta es la realidad. Cuando leemos en Hechos 4, 25-27, vamos a leer esta parte de esta lucha, ¿no? Ya Hechos es la Iglesia que está naciente, ¿no? Y en Hechos, si hemos leído en Hechos, nos damos cuenta aquí que realmente la lucha espiritual es una realidad muy palpable, ¿no? Y que ellos, nuestros primeros hermanos, lo vivieron, ¿no?, muy intensamente. Bueno, hay muchos relatos, Hechos 4, 23, es uno de los segundos envites en que la Iglesia tiene que buscar a Dios. Entonces, después de puestos en libertad, Pedro y Juan, dice, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos estaban en la cárcel, ¿no? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, en esa lucha, en ese conflicto espiritual contra los gobernantes, porque a veces detrás de los hombres, decíamos el otro día que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando vamos contra las personas, nos equivocamos siempre, siempre. Pero cuando podemos discernir qué hay detrás de las personas y quién es el que manipula y el que trae los pensamientos y el que trae el odio y el que trae las estrategias para hacer daño a la Iglesia o hacer daño a ti como creyente también. Entonces ellos dicen que levantaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, es tremendo, soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Aquí expresa el Salmo otra vez, el Salmo 2. Dice, por boca de David tu siervo dijiste. Esta palabra profética se cumple ahí, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reúnen los reyes de la tierra y hay un complot, los príncipes se juntan para traer destrucción contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. El plan profético de Dios a través de los tiempos se va cumpliendo a pesar de la lucha espiritual, a pesar de que hay pérdidas, a pesar de que hay una iglesia sufriente, pero el plan de Dios va adelante. Y eso es lo maravilloso, ¿no? El plan profético de Dios se cumplirá. Entonces, cuando el Señor Jesús se reveló a Pablo, le dijo que no estaba persiguiendo a los cristianos. Le dice, Pablo, me estás persiguiendo a mí. Tú estás persiguiendo a hombres, pero realmente me estás persiguiendo a mí. Quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Porque el complot del enemigo no es tanto quizás que tú vayas a caer, sino que realmente va contra Jesús. Quiere que la gente deserte, que la gente se olvide, que la gente busque otras cosas, ¿no? Ahora, Señor, mira sus amenazas. Hay una realidad de amenaza mundial contra todo el cristianismo. Mira sus amenazas. Nosotros estamos viviendo lo mismo que ellos vivieron. Y nada que deciros de la iglesia perseguida o de los hermanos que están sufriendo de muy diferentes maneras. Señor, mira sus amenazas y le dice, Señor, concede a tus siervos que, a pesar de todo, con todo denuedo, podamos seguir hablando tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando tenemos el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Es la única forma para vencer los envites del diablo. Y ya no nos importa tanto qué pueden hacer con nosotros, porque la Biblia dice, no temáis lo que pueden hacer el cuerpo, porque al alma nada pueden hacer. Y los cristianos que están dando su vida lo saben que el cuerpo lo pueden matar, pero el alma y el espíritu va para Dios, va hacia Dios. Y esa es su esperanza, ¿no? Y en ese sentido, hermanos, cuando no tenemos fuerzas, cuando la lucha, las dificultades que el enemigo, las piedras que el enemigo pone en el camino, la opresión, a veces se siente mucha opresión espiritual. Te cuesta orar, te cuesta predicar, te cuesta leer la Biblia. Hay opresión, cuesta expresar la fe y la confianza. El enemigo se encarga de eso, ¿no? Pero como yo creo, hermanos, que los cielos están abiertos para nosotros. Los cielos están abiertos para nosotros, para recibir el poder, la gracia, la fortaleza interior, para poder ser héroes también en Dios, con su gracia. Entonces, el complot que hay en la iglesia primitiva es lo que ya la Biblia nos está profetizando y nos está dando escenas, ¿no? En el Nuevo Testamento la oposición a Cristo es una realidad. Cuando leemos en Primera de Juan, vamos a llegar hasta donde lleguemos, pero vamos a leer la palabra de Dios, que es la que nos edifica y la que nos anima. Primera Juan 2:18. Os voy a pedir que me ayudéis a leer, si lo tenéis ahí. Primera Juan 2:18, alguien que busque Juan 15:19 también.
Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primero Juan habla del espíritu del anticristo. Han surgido muchos, hay mucha oposición ideológica, hay mucha oposición de violencia también contra la Iglesia. Tú puedes ser y puedes hacer cualquier otra cosa y no te puede ocurrir nada, y sin embargo si eres cristiano sí te puede ocurrir. El otro día leí en Turquía que habían legalizado el abuso sexual de los niños, como que no les importaba si abusaban de los niños, pero sí que matan a los cristianos. Entonces, lo que ocurre es que al diablo no le importa que la gente peque, le importa que haya fe en la tierra, le importa que haya una iglesia, le importa porque somos sus enemigos. Y esa es la realidad. El anticristo, ¿qué es? Aquel que se opone a Cristo en todas las áreas, en todas las cosas. Hay una oposición. Juan 15, 19. ¿Quién lo tiene? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta es una realidad. Las tinieblas y la luz son incompatibles. Las tinieblas pelean contra la luz. Como no somos del mundo, si seríamos del mundo, el mundo nos amaría, pero como no somos, ¿qué ocurre? Que somos menospreciados, somos ignorados, somos desechados, ¿no? De nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir no encaja con nuestra sociedad, ¿no? Bueno, por eso una parte es esa, ¿no? Que hay una realidad a nivel mundial, que hay una persecución contra la Iglesia. También hay una persecución contra los judíos, porque es el pueblo de Dios, que Dios quiere redimir y transformar en su venida, antes de su venida. Y por eso son perseguidos, porque hay una palabra profética sobre ellos, y el diablo no quiere que esa palabra profética se cumpla, pero se va a cumplir. Esa es la realidad. Y se va a cumplir la palabra profética sobre la Iglesia. No importa que demos la vida, no importa que suframos, lo importante es que entendamos que nos va a tocar, o mucho o poco, no sabemos todavía, porque los tiempos cambian rápido. Yo hace muchos años, orando, recibí algo, ¿no? Que bueno, sí, hace 30 años atrás vivimos bien, hay libertad religiosa, podemos salir a predicar, bueno, no nos rechaza tanto la gente, pero las cosas pueden cambiar muy rápido. Y entonces tenemos que estar preparados, entendiendo que la oración es lo único que delante de Dios puede hacer que nos seamos investidos del poder del Espíritu Santo para soportar aquello que tengamos que soportar, por amor a nuestro Señor, ¿no? Y el que no es lleno del Espíritu Santo puede sucumbir a esa realidad, ¿no? De dejarse arrastrar y dejarse llevar. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y las corrientes de doctrinas, la Biblia habla de doctrinas de demonios, doctrinas diabólicas. ¿Cómo es que prosperan tanto las sectas, no? Hay un poder satánico, hay. Y la gente se queda engatusada, ¿no? por esas doctrinas y esos pensamientos diabólicos. Pero también está la voz de Dios, y es la voz de Dios la que también la gente tiene que oír y darse cuenta de la diferencia que hay de estar en la luz o estar en las tinieblas. La segunda parte del 4 al 6 dice que Dios responde burlándose, ¿no? ¿Por qué se responde burlándose? Porque el Señor ya tiene la victoria. El Señor en la muerte y resurrección del mensaje de Navidad nos garantiza esa victoria total. No hay
no hay duda que realmente la victoria ya está dada. Por eso Dios se ríe, en el sentido de que mira a la tierra y mira a aquellas personas que hacen caso al anticristo, que hacen caso a los espíritus inmundos, que hacen caso a doctrinas diversas, erróneas. Se ríe porque sabe que no van a prosperar, sabe que la victoria está dada y Jesús la llevó en la cruz y es nuestra victoria. Y es la victoria que tiene que ver con el plan de Dios y el propósito de Dios para el final de los tiempos. Así que Dios responde burlándose, ¿no? En un sentido, Jesús dijo que su reino ya estaba, ya. Cuando Él llegó, dice que no pasará esta generación y mi reino se va a implantar. Significa que cuando Jesús pisó sobre la tierra, ya estaba su reino estableciéndose sobre la tierra y proféticamente el plan de Dios ya se estaba llevando a cabo a pesar de la historia desastrosa de Israel, a pesar de que parecía que no iba a surgir nada, ¿no? Que no iba a avanzar nada, pero sin embargo Dios llevó adelante su plan. Mantuvo a los diferentes dinastías y diferentes reyes hasta que Jesús vino a través de la tribu de Judá, ¿no? Como estaba profetizado. Así que podemos decir que los esfuerzos que el mundo está haciendo hacia el cristianismo, hacia la Iglesia, hacia Dios, nunca van a poder robar el plan de Dios ni deshacerse del plan de Dios. Dios cumplirá sus propósitos, ¿no? Así que el Señor terminará, ¿no?, con esa rebeldía del ser humano y establecerá su reino sobre la tierra. Y sabemos que el Señor cuando venga habrá una batalla, ¿no? Y el Señor vencerá esa batalla. El diablo será atado y habrá lo que profetiza la Biblia, 1000 años de paz, un tiempo del reinado de Cristo, donde el mal será quitado, ¿no? Vamos a leer en Romanos 1:18 algo de esto. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. O sea que la ira de Dios está sobre los impíos, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad de Dios la quieren frenar, la quieren detener. El mundo está contrario, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que un mundo que no tiene excusa, que Dios les ha dado oportunidad, Dios da oportunidades. El juicio de Dios no viene sin oportunidades. Dios es un Dios justo y juez justo que juzga con justicia. Por lo tanto, Dios ha manifestado a través de los tiempos a los hombres por muchas cosas, la inteligencia, la creación, el sentido común y sobre todo ese termómetro del alma que es la conciencia. El hombre endurece voluntariamente la conciencia o se enfrenta a ella buscando respuestas a su culpabilidad. Y si no lo hacen, se endurecen más y más y más. Esteban dijo a los judíos religiosos que vosotros siempre os resistís al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mueve sobre la tierra trayendo convicción, hablando a la gente de diferentes maneras. Es el Paracletos, es el Espíritu Santo que Jesús envió. Él no está en el cielo, pero el Espíritu Santo está sobre la tierra, moviéndose en los continentes, en las naciones, en los pueblos, en las ciudades, dando convicción. Ese Espíritu es el que me convenció a mí de pecado sin que nadie me predicaría. Es el Espíritu Santo quien convence. Por lo tanto, las personas pueden tener mucha justificación de que yo
A mí no, pero cuando vayan delante del Señor no tendrán justificación. Y lo van a saber, ¿no? Entonces, habla, ¿no?, de esa rebeldía del ser humano, pero también Dios está ahí controlándolo todo. El hombre y las políticas que hay y todos los instrumentos que hay en la sociedad no van a prevalecer contra el plan de Dios. Dios se ríe diciendo, no sabéis lo que estáis haciendo, ¿no? Pero Él tiene paciencia, tiene misericordia, está esperando que el hombre cambie, se arrepienta, porque Dios es un Dios de paciencia y de misericordia, pero vemos que también tiene límites eso, y el mundo va a llegar a los límites, donde ya la ira de Dios caerá. Es lo que pasó con Noé, es lo que pasó en otros relatos, ¿no? Que Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Pero si después de endurecer su corazón y darles el tiempo necesario, si no quieren, pues entonces Dios trae juicio. Y eso es lo que va a ocurrir sobre la tierra, el juicio de Dios. Primera Tesalonicenses 5, 1 a 11. Habla de la venida del Señor. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, no escaparán. No escaparán al juicio de Dios. La tierra, los rebeldes, los que están en contra, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis sin tinieblas para que en aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros no somos del día, somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Segunda Tesalonicenses 2:8, desde el 5 dice, habla de la manifestación del hombre de pecado, de la apostasía de la Iglesia y de la apostasía de este mundo. Hay una parte de la Iglesia apóstata, que la Biblia habla claramente que apostatarán de la fe y creerán otras doctrinas y otras cosas, ¿no? Por eso es importante velar y entender dónde puedo equivocarme o quiénes me quieren hacer equivocar. ¿No os acordáis? Dice que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Está en acción ese misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, ese es Dios quien está deteniendo, detiene ese misterio de la iniquidad del diablo. Si Dios no actuaría, si la Iglesia no estaríamos como luz, el enemigo ya había destruido ya la tierra, había destruido a la raza humana, que es lo que quiere hacer también, porque somos imagen de Dios. El diablo odia al hombre. Por lo tanto, hay un misterio de iniquidad. Menos mal que Dios lo frena y está tomando el control sobre las naciones. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, será quitado de en medio, ¿no? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor
de su venida. Esta es la victoria del Señor en su venida contra todos sus enemigos. Dice inicuo, este misterio de la iniquidad, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechaza, un mundo que rechaza el Evangelio, un mundo contrario al Evangelio, que tiene oportunidad pero que no quiere. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es el juicio de Dios, cuando ya no hay oportunidades. La barca que Noé edificó, dice que Dios cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. Quisieron entrar, pero ya no pudieron. Por eso que hay un tiempo de juicio donde ya no hay oportunidades para los hombres. Eso también lo podríamos aplicar, que cuando estamos en vida es el momento de decir a Dios sí. Si nos morimos ya se acabó las oportunidades. No hay más oportunidad. Entonces, en ese sentido, ¿no?, que vemos que el enemigo va a ser vencido. Esta profecía aquí, que nos habla del 4 al 6, es una profecía que tiene que ver con la victoria del Señor. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de todos ellos, pues luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. En el Salmo 33:10 hay algo similar, los salmos hablan mucho de eso. El Salmo 33:10 también dice así: que el Señor hace nulo el consejo de las naciones y Él frustra las maquinaciones de los pueblos. Él controla como sabemos, los que gobiernan, hay otro que gobierna más alto. Ellos no se dan cuenta, pero hay otro que gobierna más alto. Él hace nulo el consejo de las naciones, el consejo de las Naciones Unidas, o el consejo de cualquier nación poderosa políticamente, económicamente. Dios la está controlando. No lo controlan los hombres. Los hombres pueden decir qué voy a hacer, pero Dios dice hasta dónde puedes hacer. Frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que sabemos que los pensamientos de Dios prevalecen sobre todo pensamiento, sobre todo plan perverso, sobre toda maquinación del diablo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y dice que Dios mira desde los cielos y ve a los hijos de los hombres. Desde el lugar de su mirada mira sobre los moradores de la tierra. Dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. No tenemos un Dios que ignora nada, es un Dios que está atento a todas sus obras, atento a todos los pensamientos del corazón humano. Todos los poderosos pueden tener secretos, pero para Dios no hay secretos. Y eso nos da la seguridad de que tenemos un Dios que gobierna con poder, que hace lo que quiere. Y su plan es un plan perfecto. Y nos dice que el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo y la grandeza de su fuerza, a nadie podrá librar. Pero sí nos puede librar los ojos que miran al Señor, aquellos que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librarnos nuestras almas de la muerte y darnos vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en el Señor y nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Aleluya. Vamos a leer 2 versículos más, en otro momento seguiremos, pero vamos a leer Apocalipsis, ahí vamos a ver Apocalipsis 19,
versículo 11. Ahí vemos la victoria, ¿no? También, que está por venir y se dará. Dice que Juan, cuando tuvo esta revelación, que vio el cielo abierto. He estado diciendo que el cielo está abierto para nosotros. Aleluya. La gloria de Dios, el cielo está abierto. La revelación de Dios para nosotros, lo que nosotros necesitamos recibir para superar el tiempo de prueba, para superar las crisis, para superar incluso si tenemos que dar la vida por el Señor. Cuando el cielo se abre, cuando Esteban estaba dando su vida, dice que el cielo se abrió y vio a Jesús a la derecha del Padre. Su rostro era como un rostro del ángel, pero los que le estaban asesinando se turbaron y se enfadaron. ¿Qué es lo que impulsó a Esteban a entregar su vida? El cielo se abrió. Vio a Jesús y seguramente dijo: Señor, llévame, yo no quiero estar aquí ya, que me apedreen. El cielo está abierto para nosotros. En el tiempo de alabanza, hermanos, yo he visto el cielo abierto para nosotros. He visto que la buena voluntad de Dios para traernos revelación, para traernos visión, para traernos esplendor, hermosura a nuestra vida, está abierto. El velo del templo se rasgó. El lugar santísimo es un lugar accesible para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso decía al principio, qué bueno que hemos podido aguantar juntos. Yo sé que algunos habéis llorado mucho, ¿no? No sé si habréis llorado más que yo, ¿eh? Bueno, seguramente que sí. Algunos habéis llorado, quizás algunas noches no habéis dormido bien, no habéis visto salida, ¿no? Pero el cielo se abre y la misericordia y la gracia de Dios está a nuestro favor, ¿no? Y Él nos anima, nos inspira, nos impulsa, nos abre puertas, nos abre camino, quita cargas, ¿no? Por eso estamos aquí. Pobres si no de nosotros, ¿no? Bueno, leemos. El cielo fue abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sabemos quién es ese, ¿no? Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verdadero, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¡Aleluya! Hay un vencedor ahí esperándonos y va a traer juicio sobre la tierra. Esa vara de hierro que va a regir, y Él regirá con vara de hierro. Esto habla que Él gobernará con fuerza. Y dice que Él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo. Este es el final de la conclusión de la maquinación satánica al final de los tiempos. Todos ahí en contra de Jesús. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de él señales de las cuales había engañado a los que le recibieron, y los que recibieron la marca de la bestia habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre,
Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Apocalipsis 11. Lo que estamos leyendo tiene que ver con un cumplimiento de este salmo, del Salmo 2, que tiene que ver con que el Señor se responde burlándose y trayendo juicio sobre las naciones. Apocalipsis 11, 15, y con esto terminamos. Dice, y también el mensaje es un mensaje de las iglesias de Pérgamo. En estos mensajes de las iglesias, en Apocalipsis nos habla muy claramente también de esa guerra y batalla espiritual. Dice, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, aquí habla del que venciere. Estamos hablando de la batalla. Hay batalla, pero también hay una victoria. Así que estamos inmersos en una batalla. La batalla espiritual, que no solamente a veces tiene que ver con la violencia de nuestros hermanos perseguidos en otros países, sino hay otro tipo de violencias, hay otro tipo de batallas, y son las batallas que tenemos que pelear aquí y salir victoriosos con la ayuda del Señor, ¿no? Así que, hermanos, alegrémonos y gocémonos en las promesas de Dios, entendamos que algún día todo se acaba, lo importante es que yo esté peleando la batalla y pueda ser un vencedor en Dios. Así que merece la pena, ¿no?, sufrir. Bueno, vamos a dar gracias, hermanos. Señor, queremos darte gracias por esta palabra que hemos leído, por esta palabra que, Señor, nos descubre, Señor, tu historia y tu plan a través de los tiempos. Sabemos, Señor, que aunque hay una maquinación del enemigo, también hay un plan seguro de tu mano que lo llevarás a cabo. Y que, Señor, aunque tengamos bajas de hermanos que pierden la vida, aunque, Señor, sufrimos y no nos lo pasamos bien en muchas ocasiones, aunque a veces, como hemos leído, que no somos de este mundo, si seríamos de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero vemos que como no somos de este mundo, por eso mismo encontramos que la gente nos aborrece o menosprecia o nos quiere ignorar. Pero, Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón, queremos seguirte, queremos pelear la batalla, queremos llegar hasta el final, cada uno de los que estamos aquí. Y en este año, Señor, que tenemos por delante, ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, a echar mano de la vida eterna, a esperar en ti y en tus promesas. Como hemos leído, fiel eres tú, que nos cuidarás y nos guardarás. Así que gracias por este culto, Señor, gracias porque podemos estar aquí los hermanos peleando diferentes áreas, diferentes dificultades, Señor, pero estamos aquí para decirnos unos a otros que queremos seguir adelante, que queremos perseverar. Y nos anima a ver la fidelidad los unos de los otros, a pesar de los fracasos, los tropiezos, los impedimentos, las luchas, las aflicciones. Señor, estamos aquí, porque el cielo se ha abierto para nosotros y podemos ver que merece la pena pagar el precio que tenemos que pagar y llevar la cruz, porque tú tienes lo mejor. Así que gracias, yo te doy gracias por mis hermanos que me animan y cada vez que les veo, la verdad que sé que no es fácil a veces llegar a la iglesia, mantenerse un año más. Gracias por sus vidas, gracias que me animan con su perseverancia y que juntos, Señor, vamos adelante. Yo bendigo a mis hermanos, las familias. Oh Dios,
Brite saratabakai sherre bekandara basindare bakoveritambas. Brisandara tabakandare basindare bakandare basindara. Yo estoy contigo para animarte, dice el Señor. Yo estoy contigo para darte la fuerza, traerte la revelación, animarte en tu situación y para que entiendas quién soy yo y cuán grande es mi poder para contigo, para animarte y ayudarte. Sí, Señor, gracias que estás en favor nuestra, en favor de mis hermanos, que tú estás peleando las batallas también que nosotros estamos teniendo aquí. Esas batallas tú las llevas, peleas por nosotros y nos llevas a caminos espaciosos, nos llevas Señor, a pastos verdes y aguas cristalinas. Sí, que es verdad que a veces pasamos por esos desiertos, pero dice el Señor que es necesario los desiertos, son necesarios los desiertos en tu vida para que dependas de mí y te capacite para que no es la victoria del que tiene muchos caballos, ni muchos carros, ni mucho poder. La victoria es para el que se humilla, para el que me busca, para el que se entrega, para el que espera en mi misericordia. Ese es el que yo levanto, a ese es el que promociono y bendigo, no el que tiene sus propias fuerzas en sí mismo. Así que gracias por los desiertos, gracias por las batallas, las que vengan en este año, Señor, que podamos ser capaces de superarlas. Como dice el Salmo, Señor, que contigo desbarataremos ejércitos y asaltaremos muros. Esos muros que a veces son imposibles traspasar para nosotros, son los muros que tú nos ayudas a saltar. Y esos ejércitos que sería imposible que nosotros pudiéramos vencer, son los ejércitos que podemos vencer con tu poder y con tu ayuda. Por eso, Señor, gracias, porque nuestro futuro está garantizado, Señor. Lo que tenemos que hacer es humillarnos y buscarte, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Bendito sea tu nombre. Amén. Bueno, pues nos alegra, ¿no?, leer la palabra de Dios. Muy bien.